Me llamo Mira, tengo 30 años y hace 2 semanas, el día de mi cumpleaños, mi madre me dio un regalo que voy a recordar por el resto de mi vida. Imagínate esto: 40 invitados, un restaurante de 5 estrellas, las velas brillando sobre el pastel. Entonces mi madre toma el micrófono y anuncia que me adoptaron solo por un beneficio fiscal, que nunca fui realmente parte de la familia, que 30 años intentando encajar no significaron nada. Mi hermana soltó la carcajada. Mi padre ni siquiera fue capaz de mirarme. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que yo llevaba un sobre en mi bolsa, un sobre de mi abuela, y lo que había dentro haría que mi madre saliera corriendo de su propia fiesta antes de que terminara la noche. Antes de continuar, si te gustan historias como esta, dale like y suscríbete, pero solo si de verdad quieres saber qué pasó después. ¿Desde dónde me estás viendo? Deja tu ciudad y la hora local en los comentarios. Ahora déjame llevarte un mes atrás, al día en que recibí una llamada que lo cambió todo. Eran casi las 8 de la noche de un jueves. Yo seguía en mi escritorio en Harrison & Cole Architecture revisando planos para un proyecto de remodelación que no importaría en 48 horas. Mi celular vibró. Número desconocido, Lada de Boston. Estuve a punto de ignorarlo. Hoy en día los números desconocidos casi siempre son spam, pero algo me hizo contestar. Señorita Anderson, dijo una voz masculina medida y profesional. Mi nombre es Theodore Whitman. Soy el abogado de su abuela. Me enderecé en la silla. La abuela Grace había fallecido 6 meses antes. Ya habíamos tenido el funeral, leído el testamento, dicho adiós. ¿Por qué me llamaba su abogado ahora? Hay un asunto que necesito hablar con usted, continuó. En persona. Se trata de unos documentos que su abuela dejó específicamente para usted. No entiendo, dije. La herencia ya se resolvió. Esto es aparte, hizo una pausa. Su abuela dejó instrucciones explícitas de que nadie más de su familia debía saber de esta conversación. Fue muy clara al respecto. El corazón empezó a latirme con fuerza. La abuela Grace era la única persona en mi familia que me había hecho sentir que no era una extraña. Me tomaba la mano en las cenas familiares cuando Patricia lanzaba sus comentarios venenosos. Una vez, cuando yo lloraba en su jardín, me susurró: perteneces aquí más de lo que imaginas, corazón. Algún día lo vas a entender. Nunca supe a qué se refería. ¿Cuándo podemos vernos?, pregunté. Mañana por la mañana a las 9. Le enviaré la dirección por mensaje. Después de colgar, me quedé sentada mucho tiempo en mi oficina a oscuras. La abuela Grace había guardado secretos. Secretos solo para mí. Parte de mí tenía miedo de lo que iba a encontrar. Una parte más grande necesitaba saber. Esa noche regresé a mi departamento, el pequeño, de una recámara que rentaba sola, porque vivir con la familia nunca fue una opción. Mi celular volvió a vibrar. El chat familiar. Patricia Anderson, mi madre, o mejor dicho, la mujer que me crió, había enviado un mensaje. Gran noticia. Vamos a hacerle una cena de cumpleaños a Mira por sus 30 en The Sterling. Sábado 15:07 de la tarde. Todos están invitados. Lo leí 3 veces. The Sterling era uno de los restaurantes más exclusivos de Boston. Mis padres nunca, ni una sola vez en 30 años, me habían organizado una fiesta así. Para mis 18 tuve una cena familiar silenciosa, un pastel del súper y una tarjeta sin nada escrito por dentro, solo feliz cumpleaños. Ese mismo año Jenny cumplió 15 y tuvo fiesta en la alberca, 30 amigos de J y fotógrafo profesional. Recordé estar sentada en mi propia cena de cumpleaños viendo a Patricia presentar a la gente. Esta es Jenny, nuestra hija, y esta es Mira. Esa pausa. Esa pequeña pausa deliberada antes de decir mi nombre. La había escuchado 1000 veces. Me quedé viendo el mensaje de Patricia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este gesto tan grande de repente? Algo se sentía mal, como encontrar dinero en la calle y saber que seguro hay trampa. Pero entonces susurró una voz esperanzada que no logré callar. Tal vez por fin lo está intentando. Tal vez esta vez es diferente. Respondí: wow, muchas gracias. Estoy muy sorprendida. Patricia contestó de inmediato: te lo mereces, cariño. Cariño. Nunca antes me había llamado así. Dejé el celular y me quedé mirando el techo.
Al día siguiente me reuniría con el abogado de la abuela Grace. Algo me decía que debía saber qué había en esos documentos antes de presentarme a cualquier fiesta que Patricia hubiera planeado. La oficina de Theodore Whitman olía a cuero viejo y caoba cara. Era exactamente como te lo imaginas, cabello plateado, lentes de armazón delgado y ese apretón de manos que deja claro que va en serio. Por favor, siéntese. Colocó un sobre grande sobre el escritorio entre nosotros. Color crema sellado con cera marcado con las iniciales de la abuela Grace, Ga. Su abuela preparó esto hace 5 años, dijo. Cuando estaba perfectamente sana y en pleno uso de sus facultades. Me hizo prometer que se lo entregaría solo a usted y únicamente después de su fallecimiento. Toqué el sobre. Se sentía pesado de secretos. ¿Qué hay dentro? Una copia de su testamento, una carta personal y un sobre más pequeño también sellado que ella le pidió que no abriera a menos que en sus palabras fuera absolutamente necesario. Me sostuvo la mirada. Dijo, ella sabrá cuándo es el momento. Mis manos temblaban cuando rompí el sello. Primero saqué el testamento. Pasé por el lenguaje legal hasta encontrar mi nombre. Por la presente lego la propiedad Anderson junto con todos los bienes y contenidos que se encuentren en ella a mi nieta Mira Anderson. Dejé de respirar. La propiedad Anderson. La mansión de la abuela Grace. La casa donde se celebraban todas las cenas navideñas, todas las reuniones familiares, todos los eventos importantes. La casa que Patricia había decorado y cuidado durante 20 años como si ya fuera suya. Esto no puede ser, murmuré. Es completamente legal, respondió. 3 abogados independientes fueron testigos de la firma. Existe documentación en video. ¿Pero por qué yo? El señor Whitman me entregó la carta. Tal vez esto lo explique. Se inclinó hacia adelante. El testamento se hará público en 2 semanas. Su abuela quería que usted tuviera tiempo para prepararse. ¿Prepararme para qué? Su expresión se volvió sombría. Para lo que su familia podría hacer cuando se enteren. Esperé hasta medianoche para leer la carta de la abuela Grace. Mi departamento estaba a oscuras excepto por una lámpara. Afuera Boston zumbaba con el tráfico lejano. Desdoblé las hojas. Su letra elegante me resultó dolorosamente familiar y empecé a leer. Mi queridísima Mira. Si estás leyendo esto ya no estoy aquí. Y hay cosas que debí decirte cuando estaba viva. No fui lo suficientemente valiente. Perdóname. Primero debes saber esto, te he amado desde el momento en que te tuve en mis brazos. No porque tuviera que hacerlo, sino porque eras luz en una familia que había olvidado cómo brillar. Segundo, lamento no haberte protegido mejor. Vi cómo Patricia te iba minimizando año tras año y debí haber luchado más. Debí haber dicho más. Tercero, y esta es la parte más difícil, no eres una extraña Mira. No eres una niña cualquiera adoptada por conveniencia. Perteneces a esta familia mucho más de lo que jamás te han dicho. Eres de mi sangre de verdad. No puedo explicarlo todo en esta carta. El sobre pequeño contiene la verdad completa, documentos, pruebas, todo lo que necesitarás cuando estés lista. Pero ábrelo solo cuando sea absolutamente necesario, cuando estés preparada para enfrentar lo que significa. Sigues siendo valiente, mi niña hermosa. Eres mucho más fuerte de lo que jamás te dejaron creer. Con todo mi amor por siempre. Abuela Grace. La leí una y otra vez. Eres de mi sangre. ¿Qué significaba eso? Yo era adoptada. Patricia se había asegurado de que nunca lo olvidara. Pero la abuela Grace decía que pertenecía, que había pruebas. Miré el sobre pequeño aún sellado. Abrir solo cuando sea absolutamente necesario. Esa noche lo guardé bajo llave en mi caja fuerte. Algo en mis huesos me decía que pronto lo necesitaría. Lo que no sabía entonces, lo que no descubriría hasta mucho después, era que al otro lado de la ciudad Patricia ya estaba haciendo sus propios planes. Reconstruí la historia después por lo que me contó la tía Ellen y por lo que pude deducir del desastre. Patricia caminaba de un lado a otro en la sala. Jen estaba sentada en el sillón deslizando el dedo por su celular. Hoy me enteré, dijo Patricia con la voz tensa. Del testamento. Jen levantó la mirada. ¿Qué testamento?
¿El de tu madre? Esa mujer dejó la propiedad a Mira. Las manos de Patricia temblaban. Todo. La casa, el terreno, todo. ¿Qué? Jenny dejó caer el celular. ¿Cómo es posible eso? Es legal. Lo hizo hace años a espaldas de todos. Y el testamento se hará público en 2 semanas. Pero esa casa, mamá, tú la has estado decorando durante años. Has estado planeando. La mandíbula de Patricia se tensó. Por eso tenemos que actuar ahora. ¿Qué quieres decir? Patricia dejó de caminar. Sus ojos se enfriaron. La fiesta de cumpleaños. 40 invitados. Todos los que importan. Jenny frunció el ceño. No entiendo. Mira, ha pasado 30 años intentando ganarse un lugar en esta familia. Está desesperada por pertenecer. Patricia sonrió, pero no había nada cálido en esa sonrisa. Si la humillamos en público, de verdad la humillamos, le dará tanta vergüenza que no volverá a dar la cara. Y una vez que desaparezca, impugnar ese testamento será mucho más fácil. Jenny dudó. Mamá, eso suena un poco cruel. Esa casa debía ser tuya, Jenny, respondió Patricia. ¿De verdad vas a dejar que una adoptada de caridad se la quede? La duda desapareció del rostro de Jenny. ¿Qué necesitas que haga? No tenía ni idea de lo que la abuela Grace me había dejado ni de que yo estaba lista para usarlo. Una semana antes de la fiesta estaba en Nordstrom haciendo algo que casi nunca hacía, gastando dinero en mí. Un vestido. Algo hermoso. Si mi familia de verdad iba a organizarme una fiesta de cumpleaños como Dios manda, quería sentir que merecía estar ahí. El verde esmeralda, dijo una voz detrás de mí. Te va a resaltar los ojos. Me giré. Lucas Smith, mi amigo más cercano en el despacho, sonreía. ¿Ahora me estás acosando? Te vi por la vitrina. Tenías cara de estarle dando 1000 vueltas a algo. Inclinó la cabeza. Cuéntame. Y lo hice. Le hablé del abogado, del testamento, de la carta. No de todo, no de la parte de la sangre, pero sí lo suficiente. Lucas escuchó sin interrumpir. Luego dijo algo que nunca olvidaría. Mira, has caído en las trampas de esa familia toda tu vida. Si existe siquiera la posibilidad de que esta fiesta sea otra más. Me miró muy serio. No vayas con las manos vacías. ¿Cómo que no vaya con las manos vacías? Lleva todo lo que te dejó tu abuela por si acaso. Lucas, no quiero convertir mi cumpleaños en una guerra. Puede que no tengas opción. Me apretó el hombro. Solo prepárate. Eso es todo lo que digo. Esa noche puse todo sobre mi cama, el testamento, la carta y el sobresellado que aún no había abierto. La bolsa de mano que compré era pequeña, apenas cabía el celular y el labial, pero lo justo para la verdad. Metí el sobre dentro por si acaso, me dije. No sabía entonces qué tan en lo cierto estaba Lucas. No sabía que en 7 días estaría frente a 40 personas y que esos documentos serían lo único entre yo y la destrucción total. De Sterling me dejó sin aliento. Candelabros de cristal lanzaban luces danzantes sobre manteles blancos. Ventanales de piso a techo enmarcaban el skyline brillante de Boston. Una mesa de banquete en forma de U dominaba el salón y en el centro había una silla envuelta con un listón. Mi silla. Los 40 invitados ya habían llegado. Parientes a los que veía una vez al año. Amigos de mis padres. Algunos colegas que Patricia había insistido en que invitara para que se viera real. Más tarde lo entendería. Mira, la cumpleañera. Patricia se acercó con paso decidido, vestida de azul marino, los brazos abiertos. Su abrazo fue rígido, su sonrisa no le llegó a los ojos. Gracias por todo esto, dije. Es muchísimo. Te lo mereces, cariño. Otra vez esa palabra. Cariño. Luego apareció mi padre Richard. Un apretón de manos breve. Una mirada que no fue capaz de sostener la mía. Feliz cumpleaños, murmuró ya dándose la vuelta para irse. Jenny ni siquiera se molestó en saludar. Estaba en una esquina con el celular en alto grabando como si estuviera documentando una exhibición en el zoológico. Entonces la vi, la tía Ellen.
Había volado desde California, algo que casi nunca hacía. La hermana de mi padre. La única que me había defendido cuando era niña. Cruzó el salón y me abrazó de verdad, cálido protector. Se inclinó y me susurró algo que me heló la sangre. Pase lo que pase esta noche, recuerda que tu abuela estaría orgullosa de ti. Me separé un poco. ¿A qué te refieres? Antes de que pudiera responder, un mesero pidió a todos que tomaran asiento. Me senté en mi silla envuelta con listón, la bolsa sobre el regazo, recorriendo con la mirada los rostros a mi alrededor. 40 testigos. Fuera lo que fuera que Patricia hubiera planeado, quería público. Bien. Si quería público, lo tendría. Él sobrepresionaba contra mi muslo como un latido. La cena fue normal. Salmón, espárragos, conversación educada. Casi me relajé. Entonces Patricia se puso de pie. Se alisó el vestido, caminó hacia el pequeño podio y tocó el micrófono. La conversación murió al instante. Gracias a todos por estar aquí esta noche, dijo. Cariños, estamos celebrando a alguien muy especial. Mira, cumple 30 años. Aplausos. Sonrisas. Apreté la servilleta bajo la mesa. 30 años, continuó Patricia. ¿Pueden creerlo? Parece que fue ayer cuando llegó a nuestras vidas. Algo cambió en su tono. Un filo apenas perceptible. He estado pensando mucho últimamente en el camino de Mira, en de dónde viene, en todo lo que esta familia ha hecho por ella. El aire del salón cambió. Lo sentí antes de entenderlo. La hemos apoyado en la escuela, en su carrera, en todo. La sonrisa de Patricia se ensanchó. La hemos amado como si fuera una de nosotros. Sentí que el estómago se me desplomaba. Pero creo. Patricia hizo una pausa dramática, recorriendo el salón con la mirada, que ya es momento de ser honestos. ¿No creen? Un murmullo recorrió a los invitados. Miradas confundidas. Busqué a mi padre. Él miraba fijamente su plato, los hombros encogidos, negándose a levantar la vista. Busqué a Jenny, celular en alto, grabando, sonriendo. Durante 30 años, anunció Patricia, hemos guardado un secreto. Pero los secretos siempre salen a la luz, ¿no? Y creo que esta noche, en el día especial de Mira, se merece por fin saber la verdad. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Al otro lado de la mesa, la tía Ellen se medio levantó pálida. Patricia, su voz fue cortante. No hagas esto. Patricia la ignoró por completo. Mira, cariño, se volvió directamente hacia mí con los ojos brillantes. ¿Estás lista para escuchar la verdad? El mundo se detuvo. Mira no es nuestra hija biológica. Las palabras cayeron como una bomba. Jadeos. Susurros. 40 pares de ojos se clavaron en mí. Es adoptada, dijo Patricia con una voz cargada de algo muy parecido al triunfo. La recibimos cuando tenía 2 años. ¿Y saben por qué? Yo estaba paralizada. No podía moverme. No podía respirar. Beneficios fiscales. Patricia se rió. En ese entonces el gobierno tenía un programa maravilloso, continuó Patricia. Adoptabas a un niño y recibías una buena deducción. Richard y yo pensamos, bueno, ¿por qué no? Nos vendría bien el descuento. Me zumbaban los oídos. El salón se volvió borroso en los bordes. A mi izquierda la risa de Jenny rompió el silencio, aguda, cruel, rebotando contra los candelabros. Así que ahí lo tienen, siguió Patricia, abriendo los brazos como una artista que recibe aplausos. La verdad. Mira nunca fue realmente parte de esta familia. Fue una decisión financiera. Se volvió hacia mí con una simpatía exagerada. Espero que esto no te altere, cariño. Pero después de 30 años de fingir, pensé que merecías honestidad. No sentía las manos. No sentía nada. 40 personas me miraban. Algunas horrorizadas, otras con lástima. Una mujer ya le susurraba algo a su esposo. Mi padre seguía inmóvil, sin levantar la vista, sin decir una sola palabra en mi defensa. Jenny bajó el celular lo justo para decir: «Feliz cumpleaños, hermana». Más risas desde algún lugar.
El silencio se alargó. Patricia esperó. Estaba esperando que me derrumbara, que llorara, que saliera corriendo humillada. Eso era lo que esperaba. Eso era lo que había planeado. Pero entonces lo sentí. El peso del sobre dentro de mi bolsa. Las palabras de la abuela Grace resonando en mi mente. Sé valiente, mi niña. Respiré hondo. Y me levanté. No hablé de inmediato. Me quedé de pie dejando que el silencio se estirara. Dejando que 40 pares de ojos notaran que no estaba llorando, que no estaba huyendo, que no estaba haciendo nada de lo que Patricia ya había ensayado en su cabeza. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Gracias, Patricia, por ese discurso tan esclarecedor. Su sonrisa titubeó. Esto no estaba saliendo como ella esperaba. Recorrí el salón con la mirada. Parientes que me habían tratado como mueble durante décadas. Familiares y amigos que habían visto cómo Patricia me minimizaba y nunca intervinieron. Mi padre aún negándose a levantar la cabeza. Jenny con el celular todavía grabando. Bien. Que grabara todo. Tienes razón en una cosa, dije. Ya es hora de la verdad. Metí la mano en mi bolsa. La expresión de Patricia vaciló. La incertidumbre se asomó en sus ojos. Mira, esto de verdad no es el momento. Oh, claro que sí lo es. Saqué el sobre. Color crema sellado con cera con las iniciales de la abuela Grace grabadas. Querías hacer esto en público, Patricia. Frente a 40 testigos. Entonces hagámoslo bien. El salón quedó completamente en silencio. Crucé la mirada con la tía Ellen. Me dio un leve asentimiento casi imperceptible. Tu abuela estaría orgullosa. Miré lo que tenía en las manos. Todo lo que la abuela Grace había guardado para mí. Todo lo que quería que supiera. Por un instante consideré guardarlo, salir de ahí, tomar el camino alto. Luego recordé cada cena de Navidad sentada en una esquina. Cada cumpleaños olvidado. Cada vez que Patricia presentaba primero a Jenny y a mí me trataba como un simple añadido. 30 años haciéndome sentir que no pertenecía. Se acabó. ¿Lista, Patricia?, pregunté con calma. Para la verdad. Su rostro se había puesto blanco. Hace 2 semanas comencé con la voz resonando en el salón en silencio. Recibí una llamada de Theodore Whitman, un abogado de herencias. Algunos de ustedes quizá lo conocen. Él manejó los asuntos de mi abuela. Patricia se quedó rígida. Tenía documentos que entregarme. Documentos que mi abuela preparó hace 5 años cuando estaba sana, lúcida y sabía perfectamente lo que hacía. Levanté el sobre. Esto es una copia certificada de su testamento atestiguado por 3 abogados independientes, completamente legal. Mira, la voz de Patricia sonó tensa. Este no es el lugar para hablar de eso. Este es exactamente el lugar, respondí manteniendo el tono tranquilo profesional. Tú lo convertiste en el lugar cuando me llamaste deducción fiscal frente a todos los que conozco. Varios invitados se movieron incómodos. Alguien carraspeó. Así que hablemos de la verdad, Patricia, continué. Parece que te encanta tanto. Abrí el sobre. Déjame compartir un poco. Jenny bajó el celular. Su sonrisa había desaparecido. Mi padre finalmente levantó la vista. Su rostro estaba gris. Saqué el primer documento. ¿Quieren saber qué dice esto? Los ojos de Patricia estaban abiertos como nunca antes los había visto. Miedo. Dice que la abuela Grace me dejó la propiedad Anderson. La casa, el contenido, el terreno, todo. El salón estalló en susurros. Eso es imposible, empezó Patricia. Es totalmente legal, la interrumpí. Si quieres puedo leer el lenguaje exacto palabra por palabra. La boca de Patricia se abrió y se cerró. No salió nada. Pero aquí viene lo interesante, sonreí serena en control. La casa ni siquiera es la parte más impactante. Vi cómo el color se le iba del rostro. ¿Quieres decírselos tú, Patricia, o lo hago yo? Déjame pausar aquí solo un segundo. Si llegaste hasta este punto y quieres saber qué más hay en ese sobre, dale like y deja un comentario diciendo que crees que es el secreto de la abuela Grace.
Leo todos y créeme, lo que estoy a punto de revelar es mucho más fuerte de lo que estás imaginando. Ahora sí seguimos. Patricia intentó recomponerse. Mira, este no es el momento ni el lugar para hablar de asuntos de herencia. Ah, ya veo. No es el momento, solté una pequeña risa. Acabas de decirle a 40 personas que fui una deducción fiscal. No te toca decidir cuando no es el momento. Los murmullos recorrieron el salón. Miradas incómodas entre parejas. Esto es un asunto familiar, dijo Patricia acercándose. Deberíamos continuar esto en privado. No, mi voz no tembló. Querías público para tu espectáculo. Aquí lo tienes. Patricia giró hacia mi padre, la desesperación filtrándose en su voz. Richard, di algo. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Richard Anderson, el hombre que había sido mi padre durante 30 años sin llegar a serlo nunca del todo, levantó la cabeza lentamente. Pat, dijo en voz baja. Tal vez deberíamos dejar que Mira termine. Patricia pareció recibir una bofetada. Richard. Estoy cansado, Pat, su voz se quebró. Estoy cansado desde hace mucho tiempo. La mandíbula de Jenny cayó. Papá, déjala hablar. El salón volvió a quedar en silencio. No me lo esperaba. 30 años viendo a mi padre evitar cualquier conflicto. 30 años viéndolo apartar la mirada mientras Patricia me hacía sentir invisible. Y ahora por fin estaba dando un paso al frente. No arreglaba nada. No todavía. Pero algo había cambiado. Patricia quedó sola en el podio. Sin aliados. Casi sentí lástima por ella. Casi. ¿Puedo continuar?, pregunté. Nadie se opuso. Bien. Saqué el segundo documento, la carta de la abuela Grace. Porque aún no han escuchado la mejor parte. El rostro de Patricia estaba completamente blanco. Lo sabía. Podía verlo en sus ojos. Sabía lo que venía y no podía detenerlo. Levanté el testamento para que todos lo vieran. Esto está certificado, notariado y es legalmente vinculante. Fue preparado hace 5 años por Theodore Bittman, el abogado personal de mi abuela Grace. Mi voz salió clara y firme. Lo había ensayado en mi mente 100 veces desde aquella reunión. Establece que la propiedad Anderson, la casa, el terreno y todo lo que contiene pasa a ser de mi propiedad. Mira, Anderson. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Esa propiedad había estado en la familia durante 60 años. La abuela Grace vivió ahí toda su vida de casada. Miré directamente a Patricia. Me la dejó a mí. No a ti. No a Jenny. A mí. Eso es imposible, balbuceó Patricia. Esa casa se suponía que... ¿Qué? Incliné ligeramente la cabeza. ¿Que yo la he mantenido durante 20 años? La he mantenido, insistió. Mantenido, repliqué. ¿O redecorado como si ya fuera tuya? Alguien al fondo ahogó una risa. El testamento incluye una declaración, continué leyendo en voz alta. Tomo esta decisión porque Mira es la única persona en esta familia que me amó por quien soy, no por lo que poseo. El rostro de Patricia se deformó. Esa vieja senil no tenía derecho a... Cuidado, mi voz bajó de tono. De esa mujer estás hablando, de mi abuela. La tía Ellen se puso de pie. El testamento es válido, Patricia. Yo misma fui testigo. Más jadeos. Más susurros. Patricia se giró hacia ella. Tú lo sabías. Mamá estaba lúcida, más lúcida que cualquiera de nosotros, respondió la tía Ellen con voz helada. Sabía perfectamente lo que hacía. Dejé que el momento se asentara. Que Patricia sintiera como las paredes se cerraban a su alrededor. Pero aquí viene lo importante, dije despacio. La casa ni siquiera es la parte más interesante. Los ojos de Patricia se abrieron de par en par. Hay más, susurró alguien. Mucho más. Desdoblé la carta de la abuela Grace. Mi abuela escribió esto de su puño y letra y explica algo que lo cambia todo. El silencio era absoluto. Podía oír el tintinear de los cristales del candelabro. Leí en voz alta.
Mi queridísima Mira, no eres una extraña adoptada por casualidad. No eres un acto de caridad ni un beneficio fiscal. Eres de mi sangre verdadera. Eres mi nieta, la hija de Marcus, mi hijo mayor. El caos estalló de inmediato. Los invitados se voltearon unos hacia otros, las voces se encimaron. ¿Marcus? ¿Quién es Marcus? Patricia se aferró al podio como si fuera a desmayarse. Y eso es una mentira, alcanzó a decir. Marcus. Marcus era el hermano mayor de Richard. La voz de la tía Ellen cortó el ruido. Murió cuando Mira tenía 2 años. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Luchaba contra una adicción. Nuestros padres lo desheredaron y fingieron que nunca había existido. La voz de la tía Ellen se mantuvo firme aunque cargada de un dolor antiguo. Cuando Marcus murió, mamá quedó destrozada. Tenía una hija de 2 años que necesitaba un hogar. Me miró con los ojos brillosos. Mamá le rogó a Richard que la recibiera para que la hija de Marcus siguiera dentro de la familia. Apenas podía respirar. Richard tenía las lágrimas corriéndole por el rostro. Eres mi sobrina, Mira, dijo la tía Ellen en voz baja. Siempre lo has sido. Me volví hacia Patricia. Tú lo sabías. No era una pregunta. Lo supiste todo este tiempo. No dijo nada. Su silencio fue confesión suficiente. 30 años, mi voz tembló apenas. Me hiciste sentir como una extraña durante 30 años cuando yo tenía más derecho de estar aquí del que tú jamás tuviste. Patricia abrió la boca pero no la dejé hablar. Y eso aún no es todo. Metí la mano en el sobre y saqué el paquete pequeño sellado, el que no había abierto hasta esa noche. La abuela Grace había escrito encima, abrir solo cuando sea necesario. Si esto no es necesario, entonces nada lo será jamás. Mi abuela me dejó una cosa más, dije. Me dijo que lo abriera cuando de verdad lo necesitara. Miré a Patricia, el rostro blanco, las manos temblorosas. Creo que este es el momento. Patricia se lanzó hacia mí. Mira, espera. Lo que sea que esté ahí dentro, podemos hablarlo en privado. En privado, alejé el paquete de su alcance. ¿Cómo planeaste humillarme en privado esta noche? ¿Cómo grabaste todo en privado para luego compartir mi vergüenza con todos? Se quedó congelada. Si ya lo entendí, continué. El escarnio publicó la grabación. Pensaste que si me avergonzabas lo suficiente yo desaparecería. Y entonces podrías impugnar el testamento sin pelea. La boca de Patricia se movía sin emitir sonido. ¿Cómo? No importa cómo, la interrumpí. Lo que importa es que hay aquí dentro. Rompí el sello con cuidado. Saqué 2 cosas. Primero, un resultado de prueba de ADN fechado hacía 28 años. Segundo, una fotografía antigua con los bordes deslavados por el tiempo. Los observé un momento largo. Mis manos temblaban no de miedo sino por el peso de la verdad acomodándose por fin en su lugar. La abuela Grace llevaba registros muy detallados, dije en voz baja. Muy detallados. Levanté la vista hacia Patricia. ¿Quieres explicarle esto a todos, o lo hago yo? Su rostro pasó de blanco a verdoso. 40 personas contenían el aliento. En ese instante entendí por qué la abuela Grace me había elegido y por qué Patricia había pasado 30 años tratando de hacerme sentir que no pertenecía. Levanté el resultado de la prueba de ADN. Esta foto fue tomada cuando yo tenía 2 años, cuando Marcus, mi padre, todavía estaba vivo, dije. Mi voz ya era firme, sostenida por la verdad. Confirma que soy su hija biológica. Volví a revisar los resultados fijándome otra vez en el detalle que me había dejado sin aliento la primera vez que los leí. Pero hay algo más. Algo sobre el propio Marcus. Patricia dejó escapar un sonido ahogado. Marcus Anderson, leí con claridad, no era biológicamente hijo de Harold Anderson, el hombre que figura como su padre. La sala estalló. ¿Qué significa eso?, gritó alguien. Significa, dijo la tía Ellen en voz baja, que nuestra madre tuvo a Marcus antes de casarse con nuestro padre. Era fruto de una relación anterior. Harold lo adoptó cuando se casaron, pero Marcus nunca fue un Anderson de sangre. Dejé que esas palabras calaran.
Así que Marcus no era hijo biológico de Harold. Yo soy la hija biológica de Marcus, lo que significa que, hice una pausa, la familia Anderson no tiene ningún derecho de sangre sobre la herencia de mi abuela. Alcé la fotografía. Los bienes vienen de la familia de mi abuela, no de la de Harold. Mostré la imagen, una mujer joven sosteniendo a un bebé deslavada por el tiempo. Los mismos ojos. La misma sonrisa. Tú te casaste con una familia, le dije a Patricia, que no tiene ninguna conexión con esta herencia. El patrimonio pertenece a la línea de sangre de la abuela Grace. Levanté la foto un poco más. Y esa línea de sangre soy yo. Patricia se tambaleó. Pasaste 30 años haciéndome sentir que no pertenecía, dije, cuando en realidad soy la única aquí que sí pertenece. Alguien empezó a aplaudir. Luego otro. Y después media sala. Yo no sonreí. No estaba haciendo esto por aplausos. Lo hacía por la verdad. Y la verdad por fin era libre. Patricia intentó un último ataque. Esto es ridículo. Ese testamento se puede impugnar. Estos documentos podrían ser falsos. No lo son, intervino la tía Ellen avanzando un paso. Tengo video de mamá firmando el testamento. Tengo los resultados originales del ADN guardados en una caja de seguridad. Y tengo 20 años de documentación sobre exactamente cómo trataste a Mira. Patricia se giró bruscamente hacia Richard. Richard, ¿vas a quedarte ahí sentado? ¿Vas a dejar que ataquen a tu propia esposa? Todas las miradas se clavaron en él. Richard se puso de pie lentamente. Por primera vez en toda la noche miró a su esposa directo a los ojos. Mira es mi sobrina, dijo en voz baja. La hija de mi hermano. Siempre ha sido familia. Su voz se quebró. Y pasé 30 años viéndote destruirla, viéndote hacerla sentir inútil y nunca te detuve. Nunca la protegí. Se volvió hacia mí. Perdóname, Mira. De verdad lo siento muchísimo. Asentí. Aún no podía hablar. Patricia miró alrededor de la habitación desesperada, buscando apoyo en invitados que evitaban su mirada, en Jenny, que lloraba en silencio en un rincón al ver cómo se derrumbaba por completo la imagen perfecta que había construido durante décadas. Esto no se ha terminado, escupió. Voy a pelear esto. Yo. Vas a perder, dije con calma. El testamento es inatacable. La evidencia está documentada. Y todos aquí acaban de escucharte llamar beneficio fiscal a tu sobrina adoptiva. Dio un paso al frente. Querías humillarme, Patricia. Querías hacerme desaparecer. Pero lo único que lograste fue mostrarle a todos exactamente quién eres. El rostro de Patricia se descompuso. Por primera vez en 30 años no tenía nada que decir. Me permití respirar. La ira seguía ahí enroscada en mi pecho, pero me negué a convertirme en lo que Patricia era. No quería venganza. Quería algo mejor. No vine aquí para destruir a nadie, dije. Vine porque pensé, quizá de forma ingenua, que esto era de verdad una celebración de cumpleaños. Algunos invitados se movieron incómodos. Esta noche intentaste quitarme algo, Patricia. Mi dignidad. Mi sentido de pertenencia. Pero esto es lo que nunca entendiste. La miré fijamente. No necesito tu permiso para saber lo que valgo. Nunca lo necesité. Solo pasé 30 años creyendo que sí. Reuní los documentos y los guardé de nuevo en mi bolso de mano. La herencia es legalmente mía. Pero no voy a echar a nadie a la calle. Esa casa significaba mucho para la abuela Grace. Ella amaba a la gente que vivía ahí, incluso a ti, aunque no entiendo por qué. Patricia parpadeó. No esperaba misericordia. Pero todo cambia a partir de ahora, mi voz se endureció. No voy a tolerar que me traten como si no importara. Nunca más. Desde este momento yo pongo los límites. No tú. Me giré hacia la tía Ellen. Tengo preguntas sobre Marcus, sobre la abuela Grace, sobre todo lo que nunca me dijeron. Ella sonrió entre lágrimas. Te lo contaré todo, corazón. Miré la sala una última vez. Gracias a todos por venir a mi fiesta de cumpleaños. Ha sido educativa.
Una risa nerviosa recorrió al grupo. Tomé mi bolso, acomodé mi vestido y caminé hacia la salida. Detrás de mí escuché el golpeteo rápido y desesperado de unos tacones. Patricia se iba huyendo de su propia fiesta tal como había dicho que pasaría. No la miré irse. Pero la escuché. El seco clic 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 de sus tacones sobre el mármol, el roce de su abrigo, el golpe pesado de la puerta del restaurante. Se había ido. Jenny se quedó paralizada un instante, el rímel corriéndole por las mejillas. Luego tomó su bolsa y salió corriendo tras su madre sin mirar a nadie. Mi padre se acercó despacio. Mira, su voz estaba quebrada. No sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, respondí. No, negó con la cabeza. Sí, tengo que hacerlo. 30 años. 30 años viéndola hacerte esto y no dije nada. Debía haber. No pudo terminar. Tienes razón, dije en voz baja. Debiste hacerlo. Se estremeció. Pero hablaste esta noche. Eso cuenta para algo. Lo miré a los ojos. No es suficiente. Todavía no. Pero es un inicio. Asintió limpiándose la cara con el dorso de la mano. Tengo que ir tras ella. Asegurarme de que esté. Se quedó en silencio. Marcus habría estado orgulloso de ti, mira. Sé que no tengo derecho a decirlo, pero lo habría estado. Y entonces él también se fue. La sala soltó el aire poco a poco. La tía Ellen me rodeó con sus brazos. Tu abuela está sonriendo en este momento, susurró. Te lo prometo. Me dejé abrazar. Por primera vez en 30 años lloré. No de dolor ni de humillación, sino de alivio. Alguien empezó a tararear las mañanitas. Luego se unió otra voz. Y después toda la sala suave y con timidez. Me reí entre lágrimas. Feliz cumpleaños para mí. El mejor que había tenido en toda mi vida. La fiesta no terminó cuando Patricia salió huyendo. De alguna manera casi imposible de creer, ahí fue cuando realmente comenzó. Personas con las que apenas había hablado en toda mi vida se acercaron una por una. La señora Patterson, amiga de la abuela Grace desde hacía décadas, me apretó las manos con fuerza. Siempre sentí que algo no estaba bien en la forma en que Pat te trataba. Tu abuela hablaba de ti todo el tiempo. ¿Sabes? Era su favorita absoluta. El señor Henderson, amigo de la familia desde antes de que yo naciera, me estrechó la mano con firmeza. Eso requirió valor, señorita. Muchísimo valor. Lucas apareció a mi lado con 2 copas de champaña. ¿Estás bien? La verdad, no tengo idea, acepté la copa. Creo que todavía lo estoy procesando. Estuviste increíble, dijo chocando su copa con la mía. Absolutamente increíble. La tía Ellen acercó una silla y empezó a hablar de Marcus, del hermano que había perdido y de la adicción que se lo había llevado, de su talento y su bondad y de cómo se le iluminaba el rostro cada vez que cargaba a la pequeña. Mira en brazos. No era perfecto, admitió. Cometió errores, pero te amó más que a nada en este mundo. En sus últimos meses lo único de lo que hablaba era de asegurarse de que tú tuvieras una buena vida. Aprendí cosas que nunca había sabido. Que Marcus pintaba. Que existía un retrato mío de bebé que la abuela Grace guardaba en el closet de su recámara. Que su adicción comenzó después de un accidente automovilístico que lo dejó con dolor constante. No era un villano, dijo la tía Ellen en voz baja. Estaba sufriendo. Hay una diferencia. Para la medianoche los invitados que quedaban estaban ahí porque querían estarlo. Por mí. Feliz cumpleaños, mira, gritó alguien. Levanté mi copa. ¿Saben qué? Por fin sí lo es. Una semana después de la fiesta las consecuencias estaban por todas partes. Patricia había desaparecido de sus círculos habituales. Nada de almuerzos de beneficencia, ni club de jardinería, ni apariciones sociales cuidadosamente planeadas. El rumor se había esparcido. Alguien en la fiesta filtró la historia y la red de chismes de la clase media alta de Boston hizo el resto. Jenny perdió más de 8,000 seguidores en Instagram en 5 días. Las marcas comenzaron a alejarse discretamente.
Resulta que a la gente no le gusta comprar productos de cuidado de la piel a alguien que se burló públicamente de la humillación de su hermana. Entonces Richard llamó. Nos encontramos en una cafetería lejos de los lugares habituales de la familia. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Necesito contarte sobre Marcus, dijo. Contártelo de verdad. Y lo hizo. Me contó cómo Marcus había sido el hijo dorado alguna vez, brillante, creativo, el favorito de todos, hasta el accidente, hasta las pastillas, hasta que la adicción se tragó todo. Nuestros padres se rindieron con él, dijo Richard. Fingieron que no existía. Y mamá, tu abuela, nunca se los perdonó. Ni tampoco se perdonó a sí misma. No pudo salvarlo. No admitió, pero a ti sí te salvó. Me miró con los ojos enrojecidos. Me hizo prometerle que te recibiría, que te criaría como mía. Y lo hice, pero fallé en todo lo demás. Dejé que Patricia controlara todo. Dejé que creciera sintiéndote no deseada. ¿Por qué? Porque fui un cobarde. Su voz se quebró. Tenía miedo al conflicto, miedo de Patricia, miedo de todo. No lo perdoné ese día. No estaba lista. Pero tampoco me fui. Esto no es el final, le dije, pero puede ser un comienzo. Asintió mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Pasos pequeños. A veces es lo único que cualquiera de nosotros puede dar. Sé que esta historia es pesada. Si alguna vez has tenido que poner límites a familiares tóxicos, si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia casa, quiero leerte. Deja un comentario. Comparte tu historia. Leo cada uno. Y honestamente saber que no estoy sola me ayuda más de lo que puedo decir. Ahora déjame contarte qué pasó después. Cuando por fin visité la propiedad 2 semanas después de la fiesta, manejé hasta la finca Anderson. La había estado evitando. Parte de mí no estaba lista para enfrentar el lugar donde había pasado tantos festejos, sintiéndome invisible, la casa que Patricia trataba como su reino personal. Pero ahora era mía. Tenía que verla. Patricia y Jenny se habían mudado la semana anterior a una renta temporal mientras resolvían qué hacer. Según la tía Ellen, se llevaron sus cosas personales, pero dejaron la estructura de la casa intacta. Caminé despacio por las habitaciones silenciosas. El salón donde Patricia organizaba sus fiestas, siempre colocándome al fondo. El comedor donde había soportado incontables comidas familiares incómodas. El jardín donde la abuela Grace y yo solíamos platicar mientras Patricia nos observaba con desaprobación desde la ventana. Subí las escaleras hasta el cuarto de la abuela Grace. Todavía olía a ella. A lavanda y libros viejos. Me senté en su cama y dejé que las lágrimas salieran. En su closet, detrás de los abrigos de invierno y las cajas de sombreros, encontré algo que nunca había visto. Una caja de cartón gastada en las esquinas. Dentro había fotografías, decenas de ellas. Marcus de niño. Marcus de adolescente con las manos manchadas de pintura. Marcus sosteniendo a un bebé recién nacido. Yo sonriendo a la cámara como si él se hubiera sacado la lotería. En la parte de atrás de esa última foto, con la letra de la abuela Grace, se leía: Marcus y mira mis dos grandes amores, 1994. Apreté la foto contra mi pecho y lloré sin control. Nunca había visto su rostro hasta ahora, pero al mirarlo me vi a mí misma. Los mismos ojos. La misma sonrisa torcida. Ojalá te hubiera conocido, susurré a la habitación vacía. La casa estaba en silencio, pero por primera vez se sentía como un hogar. 3 semanas después de la fiesta, mi teléfono sonó. Era Jenny. Cada instinto me gritó que dejara que se fuera a buzón de voz, pero la curiosidad ganó. Por favor, no cuelgues, dijo de inmediato. Por favor. Me senté. Te escucho. Podemos vernos en un lugar neutral, me dijo. No se necesito hablar. Nos encontramos en una cafetería del otro lado de la ciudad. Jenny se veía diferente, más pequeña de alguna forma. Sin maquillaje perfecto, sin un outfit listo para Instagram, solo una joven cansada en jeans y un suéter arrugado. No estoy aquí para pedir perdón, dijo de inmediato. O sea, debería. Sé que debería, pero todavía no estoy ahí. Entonces, ¿por qué estás aquí?, pregunté. Miró su latte intacto.
Necesito entender por qué la abuela te quería más. Parpadeé sorprendida. ¿Qué? Siempre te miraba distinto como si fueras especial. La voz de Jenny se quebró. Nunca me miró así a mí. Ni una sola vez. Mamá siempre decía que era porque tú eras la pobre huérfana y que la abuela se sentía culpable. Pero no era eso verdad. No respondí, no lo era. Tú sí eras su nieta de sangre, soltó con una risa amarga. Y yo solo era el premio de consolación. Mamá me dijo toda la vida que yo era la hija de verdad, que tú eras la intrusa. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero tal vez yo era la que nunca supo realmente cuál era su lugar. No supe qué decir. No te estoy pidiendo perdón, continuó. No lo merezco. Pero, ¿existe alguna posibilidad de que algún día podamos empezar de nuevo? Lo pensé un momento. La puerta no está cerrada, dije al fin, pero vas a tener que ganarte el paso. Asintió. Fue el comienzo de algo. Solo que todavía no sabía de qué. Un mes después de la fiesta hice una lista. No una lista de venganza, sino una lista de límites. Patricia, 0 contacto. No es bienvenida en la propiedad. Cualquier comunicación tendría que ser a través de abogados. Richard, contacto limitado. Abierta a reconstruir algo, pero despacio. La confianza se gana, no se asume. Jenny, esperar y ver. Había mostrado una grieta en su armadura, pero las grietas también se pueden cubrir. Creería en un cambio real cuando viera pruebas constantes. Tía Ellen, familia. Familia de verdad. La que siempre quise. Empecé a hacer pequeños cambios en la finca. Nada drástico. No quería borrar recuerdos, pero convertí el cuarto de la abuela Grace en un espacio conmemorativo. Sus fotos, el arte de Marcus, el retrato mío de bebé que él había pintado antes de morir. Un homenaje a las personas que me amaron antes de que yo pudiera recordarlo. Luego hice algo más grande. Creé el fondo de becas conmemorativo Marcus Anderson para jóvenes que salen del sistema de acogida y quieren estudiar arte o arquitectura. Porque tu papá nunca tuvo una segunda oportunidad, dijo la tía Ellen cuando se lo conté. Pero quizá alguien más sí pueda tenerla. Exactamente. La primera beneficiaria fue una chica de 17 años llamada Maya. Había estado en el sistema desde los 9 años. Sin un hogar estable, sin una familia que la eligiera, pero dibujaba como nada que yo hubiera visto. En la ceremonia de la beca me jaló suavemente de la manga. ¿Alguna vez sentiste que no pertenecías a ningún lugar? Todos los días le respondí con honestidad hasta que dejé de esperar permiso. Permiso para pertenecer, para importar, para ocupar espacio. Le sonreí. No necesitas el permiso de nadie, Maya. Yo tampoco lo necesitaba. Solo me tomó 30 años darme cuenta. Me abrazó. Se sintió como esperanza. 6 meses después de la fiesta organicé un memorial en la finca. No un funeral, eso ya había pasado. Esto era algo distinto. Una celebración, un recuerdo, el cierre de capítulos y la apertura de otros nuevos. La lista de invitados fue íntima: la tía Ellen, Richard, que poco a poco y con dolor estaba reconstruyéndose, Lucas, la señora Patterson, algunos de los amigos más antiguos de la abuela Grace. Y Maya, la becaria a quien ya estaba mentorando. No Patricia. No Jenny. Todavía no. Tal vez nunca. Acomodé fotografías sobre la repisa de la chimenea. La abuela Grace el día de su boda, joven y radiante. Marcus a los 20 años con el pincel en la mano y los ojos llenos de sueños que nunca pudo cumplir. Y la foto de él sosteniéndome, la que había encontrado escondida en el closet. Yo hablé primero. Durante la mayor parte de mi vida no supe quién era. Sabía que era adoptada. Sabía que era diferente. Sabía que no encajaba. Mi voz se mantuvo firme, pero no sabía que tenía un padre que me amó, una abuela que luchó por mí y una historia que también era mía. Miré las fotos. La abuela Grace pasó sus últimos años asegurándose de que yo conociera la verdad, de que tuviera las herramientas para defenderme cuando llegara el momento. No pudo protegerme del todo mientras vivió, pero encontró la manera de hacerlo después. Encendí 2 velas, una por ella y otra por Marcus. Nunca conocí a mi padre, pero es parte de mí.
Lo veo cada vez que me miro al espejo. Richard lloraba abiertamente. La tía Ellen me tomó la mano. Por Grace, dije en voz baja. Y por Marcus. Espero que ahora estén juntos. Por Grace y por Marcus, repitieron todos. Las velas parpadearon como latidos. Sonreí entre lágrimas. El lanzamiento oficial de la beca conmemorativa Marcus Sanderson salió en las noticias locales. La finca se transformó para el evento no en algo irreconocible sino en algo nuevo, cálido, acogedor. El tipo de hogar que Marcus habría construido si hubiera tenido la oportunidad. Se reunió una multitud modesta. Defensores de la educación artística, jóvenes que habían pasado por el sistema de acogida, periodistas locales y en el centro 10 jóvenes artistas exhibiendo su trabajo, cada uno beneficiario de la beca. Me paré frente al podio y miré los rostros llenos de esperanza. Mi padre nunca tuvo una segunda oportunidad, dije. Luchó y cuando pidió ayuda fue rechazado, desheredado, borrado. Tomé aire. No quiero que ningún niño vuelva a sentirse borrado. No quiero que ningún artista crea que sus sueños no valen la pena. Señalé a los becarios. Estos jóvenes no son casos de caridad. No son deducciones fiscales. Una risa cómplice recorrió la sala. Son el futuro y merecen todas las oportunidades para brillar. Después Maya, la primera beneficiaria, me jaló suavemente de la manga. Señorita Anderson, ¿puedo preguntarle algo? Siempre. ¿Alguna vez sentiste que hicieras lo que hicieras la gente siempre te vería como menos? Me arrodillé para quedar a su altura. Todos los días de mi vida, hasta que aprendí algo importante. ¿Qué? Preguntó. Que la opinión de los demás sobre mí no era mi verdad. Mi verdad la construyo yo. Sonreí. Y la tuya también. Me abrazó rápido y con fuerza. Gracias, susurró, por hacerme sentir que importo. La abracé igual de fuerte. Si importas, Maya. Siempre has importado. Las cámaras destellaban, pero yo no estaba pensando en la prensa. Pensaba en el legado y en cómo nunca se acaba, solo se transforma. Esa noche me senté sola en el cuarto de la abuela Grace. Las velas del memorial seguían encendidas sobre la repisa. Las fotografías parecían observarme. Afuera Boston brillaba bajo un cielo invernal despejado. Pensé en todo lo que había cambiado. En lo que había perdido. La fantasía de una familia amorosa, la ilusión de que si me esforzaba lo suficiente Patricia algún día me aceptaría, la versión de mí que se doblaba, se rompía y suplicaba encajar en un lugar que nunca fue hecho para ella. Y pensé en lo que había ganado, verdad, identidad, vínculos reales con personas que sí me eligieron. La tía Ellen, Richard en su forma imperfecta, amigos que estuvieron presentes, la libertad de dejar de buscar una validación que nunca iba a llegar, y algo más difícil de nombrar. Paz. Miré la foto de Marcus. Ojalá pudieras verme ahora, susurré. Creo que estarías orgulloso. La flama de la vela titiló como si respondiera. La abuela Grace me enseñó algo profundo con su último regalo: no puedes obligar a nadie a amarte. No puedes deformarte para pertenecer a un lugar que se niega a hacerte espacio. Pero sí puedes construir una vida donde primero te pertenezcas a ti misma, donde tu valor no sea un veredicto dictado por otros. Eso era lo que por fin había hecho. Tomé mi celular y escribí una nota: cosas que sé con certeza. 1. Soy digna de amor, empezando por el mío. 2. No necesito permiso para pertenecer. 3. Poner límites no es crueldad, es autopreservación. 4. La gente que importa te elige, suelta a la que no. Guardé la nota. Luego me puse de pie, apagué las velas y caminé hacia mi futuro. Detrás de mí la casa se aquietó. Por fin estaba en casa. Esto es lo que aprendí. Después de todo lo que pasó, pasé mucho tiempo tratando de entender a Patricia. No para perdonarla, no estoy ahí y quizá nunca lo esté, sino para darle sentido. Una terapeuta me lo explicó así: personas como Patricia no te odian porque haya algo mal contigo, te odian porque representas algo que no pueden enfrentar en ellas mismas. Marcus era el secreto vergonzoso de la familia, el fracaso que querían borrar. Y cada vez que Patricia me miraba lo veía a él. Veía todo lo que el apellido Anderson quería enterrar. Su crueldad nunca fue realmente sobre mí. Siempre fue sobre su propio miedo.
Miedo a perder el control, miedo a quedar expuesta, miedo a no estar a la altura. Ella manejaba ese miedo haciéndome pequeña, convirtiéndome en el problema en lugar de mirarse a sí misma. Eso no justifica ni de lejos nada de lo que hizo, ni siquiera un poco. Pero entenderlo me ayudó a dejar de culparme. Y mi debilidad siempre fue creer que tenía que ganarme el amor. Pasé 30 años audicionando para ser aceptada, actuando, adaptándome, encogiéndome, tratando de demostrar que merecía un lugar en una mesa que nunca iba a recibirme. La verdad es esta: no tienes que demostrar que eres digna de amor. Simplemente lo eres. Si estás viendo esto y estás atrapada o atrapado en una relación familiar, de pareja o de amistad donde constantemente sientes que tienes que justificar tu existencia, pregúntate: ¿por qué estoy actuando? ¿Y para quién? Las personas que realmente te aman nunca te van a pedir que hagas una audición para merecerlo. Esa es la lección. Eso es en lo que finalmente se convirtieron 30 años de dolor, claridad. Gracias por quedarte conmigo durante toda esta historia. Si algo de esto resonó contigo, si alguna vez te sentiste un extraño en tu propia familia, si tuviste que trazar límites que te daban miedo, si descubriste una verdad que lo reconstruyó todo, quiero leerte. Deja un comentario. Cuéntame tu historia. Leo cada uno. Y te prometo algo: no estás sola, no estás solo. Si esta historia significó algo para ti, suscríbete. No por el algoritmo, sino porque si sigues aquí probablemente entiendes lo que significa pelear por tu propio valor. Y quiero seguir compartiendo historias como esta con personas como tú. Revisa la descripción para más contenido. Y recuerda, no necesitas el permiso de nadie para pertenecer. Nunca lo necesitaste. Nos vemos en el siguiente.